Mi nuera me entregó una taza de chocolate caliente, sonriendo con entusiasmo. El aroma tenía algo extraño, así que no la bebí. Sin decir nada, cambié mi taza por la de su madre. 30 minutos después, se escucharon gritos que venían desde la cocina. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Todavía recuerdo claramente el ambiente de aquella tarde, una tarde cálida de octubre, y mi corazón estaba lleno de una felicidad sencilla. Ese día era el 30º cumpleaños de Alejandro, mi único hijo. Al verlo reír y conversar con sus amigos, alto y firme, sentí que el alma se me llenaba de paz. Todo el cansancio parecía desaparecer. En medio de aquel bullicio, mi nuera, Valeria, salió de la cocina. Como siempre, estaba hermosa y elegante con su vestido bordado de flores coloridas y su largo cabello negro trenzado con cuidado. En las manos llevaba una bandeja de madera sencilla, sobre la cual había 2 jarritos de barro tradicionales, humeantes, que desprendían un aroma dulce. Caminó directo hacia mí, con los ojos brillando de alegría. «Mamá, hice un chocolate caliente especial para usted». Sonrió y me extendió una de las tazas. «Es la receta de mi abuela. Usted ha trabajado todo el día». Me conmovió su atención, pero negué con la cabeza. Levanté el vaso de agua de Jamaica que tenía en la mano. «Gracias, Valeria, pero solo tomo agua. Ya sabes que tengo diabetes. No quiero romper la regla». Valeria no se rindió. Puso la taza caliente entre mis manos, con una voz suplicante, como una niña. «Solo un poco, mamá. No está muy dulce». Le bajé el azúcar. «Pruebe un sorbito, solo para hacerme feliz». Su mirada era tan insistente que no tuve corazón para negarme. Tomé la taza de barro con cierta resignación. El calor se extendió por mis palmas. Pero en cuanto la acerqué a mi nariz, un olor extraño me golpeó de lleno. No era el aroma del chocolate ni el toque cálido de la canela. Era un olor punzante, parecido al de almendras tostadas en exceso, amargo, fuerte, que cubría cualquier otro aroma. Fruncí el ceño, pero luego me tranquilicé a mí misma. Seguramente era algún ingrediente especial de la receta familiar que yo no conocía. En ese momento, doña Rosaura, la madre de Valeria y mi comadre, se acercó. Acababa de terminar un tamal envuelto en hoja de plátano y buscaba algo para acompañarlo. Al ver mi vaso de agua, frunció los labios con una sonrisa burlona, con esa voz fuerte tan suya. «Ay, comadre Isabel, ¿cómo puede tomar algo tan insípido en un día tan alegre?». Una idea me cruzó por la mente. Podía complacer a mi nuera sin tener que beber lo que no me convencía. Le tendí la taza de chocolate a mi comadre, sonriendo. «¿Por qué no la toma usted?». Valeria la hizo especialmente, pero yo no puedo beberla. Sería una pena desperdiciarla. Los ojos de Rosaura se iluminaron. Siempre había sido golosa. Nunca rechazaba algo dulce. «Perfecto. Gracias, comadre. Justo tenía ganas de algo calientito». Tomó la taza con entusiasmo, sin dudar ni un segundo. Bebió un buen sorbo y exclamó: «¡Ay, qué delicia! Está riquísimo, Valeria». Y enseguida la terminó de un trago. Al ver su expresión satisfecha y la mirada agradecida de Valeria, solté un suspiro de alivio, sintiendo que había hecho lo correcto. La fiesta siguió. Alejandro trajo el pastel de 3 leches, con sus capas esponjosas y crema blanca brillante. Todos nos reunimos alrededor, las velas encendidas reflejándose en el rostro alegre de mi hijo. La melodía de las mañanitas llenó el aire, cálida y familiar. Yo aplaudía al ritmo, el corazón rebosante de dicha al ver a mi familia reunida. Pero entonces, entre las risas y los cánticos, escuché de pronto un sonido seco, un glup ahogado y fuera de lugar. El sonido venía justo de mi lado. Me giré y la escena frente a mí hizo que la sangre se me helara en las venas. Doña Rosaura dejó caer el plato de pastel que tenía en las manos. Cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos sobre las baldosas y haciendo un ruido agudo y seco. Ella se llevó las manos al cuello, su rostro enrojecido se tornó rápidamente pálido. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en un punto perdido en el vacío. Retrocedió tambaleándose unos pasos, como una marioneta con los hilos cortados,
y se desplomó al suelo. Su cuerpo empezó a convulsionar con violencia, las piernas golpeaban el aire sin control. Entonces, de su boca comenzó a salir espuma blanca. ¡Mamá! ¡Mamá! El grito desgarrador de Valeria rompió la canción de cumpleaños. Ya no había dulzura en su voz, solo puro terror. La música se detuvo de golpe. Por un instante, todos quedaron paralizados, y luego el pánico estalló. Gritos, sillas cayendo, ruido por todas partes. Alejandro, con el rostro sin una gota de color, corrió hacia doña Rosaura e intentó reanimarla sin éxito. Alguien entre los invitados gritó: «¡Llamen una ambulancia! ¡Rápido!». Yo, en cambio, me quedé inmóvil. Todo mi cuerpo se había quedado rígido, incapaz de moverse o de pensar. El vaso de Jamaica que tenía en la mano temblaba tanto que el líquido casi se derramaba. Mis ojos se clavaron en el charco de chocolate derramado en el suelo, justo al lado del cuerpo que seguía convulsionando. El olor a almendra amarga que había notado antes volvió, más intenso y asfixiante que nunca. A lo lejos se escuchó el sonido de una sirena, cada vez más fuerte, más agudo. Ese sonido cortante se acercaba velozmente, desgarrando la noche que caía y el aire festivo que, hacía apenas unos minutos, estaba lleno de risas y felicidad. Los paramédicos actuaron con una urgencia fría, levantaron el cuerpo convulsionado de doña Rosaura sobre la camilla y desaparecieron tras las puertas de la ambulancia. Valeria lloraba a sollozos, su hermoso rostro empapado en lágrimas, aferrándose al vehículo como si fuera su único salvavidas. Alejandro se volvió hacia mí, con la cara blanca como el papel y la mirada vacía. Me puso una mano temblorosa en el hombro y dijo con voz ronca: «Mamá, quédate en casa, yo iré con ella. Te llamaré en cuanto sepa algo». Luego subió apresuradamente al vehículo. La puerta se cerró. La ambulancia sonó una última vez y se perdió en la oscuridad, llevándose a mi hijo y a Valeria, dejándome sola entre los restos de lo que había sido una fiesta de cumpleaños muerta. Los invitados comenzaron a marcharse, ya sin risas ni conversaciones alegres, solo con palmadas incómodas en el hombro y palabras vacías de consuelo. «Lo sentimos mucho, Isabel. Esperemos que esté bien». Sus palabras pasaban a través de mí sin dejar huella. Cuando la puerta se cerró detrás del último invitado, mi casa se volvió un lugar vacío, extrañamente frío. Las guirnaldas de colores parecían cintas de luto. Los globos desinflados yacían por el suelo, tristes como esperanzas apagadas. El pastel a medio comer, los platos intactos, todo se veía miserable bajo la luz amarillenta. No soportaba ese silencio. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para que mis manos no temblaran y mi mente no tuviera que revivir aquella imagen. Empecé a recoger los platos y los vasos como un autómata. Los llevé al fregadero, uno tras otro. Cuando mis dedos tocaron la taza de barro, el jarrito que había usado doña Rosaura aún estaba tibio. El olor a almendra amarga volvió a invadir el aire, intenso, persistente. Se aferraba a mí. Una inquietud helada me recorrió el cuerpo. Una pregunta se deslizó dentro de mi mente. ¿Por qué solo mi taza tenía ese olor extraño? Cuando Valeria me la dio, lo noté. Estoy segura. Dejé los platos en el fregadero y, temblando, salí al patio. Un escalofrío me recorrió la espalda y no era por el viento nocturno. Di una vuelta, recogiendo las tazas de chocolate caliente que habían quedado en la mesa y en las sillas de mimbre. Muchos solo habían dado un sorbo antes de dejarla ahí cuando todo ocurrió. Acerqué la primera taza a mi nariz. Solo olía a chocolate dulce y un leve toque de canela. Nada más. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Tomé la segunda taza. Igual. Solo el olor del chocolate caliente normal. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Tal vez mi mente me jugaba una mala pasada después del impacto que acababa de vivir. Pero cuando levanté la tercera taza, una que algún invitado había dejado a medio beber, supe que no estaba equivocada. Ese olor a almendra mortal volvió a aparecer, inconfundible. Era penetrante, áspero, el olor de la muerte. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Me tambaleé, apoyándome en el respaldo de la silla. «¿Por qué?
¿Por qué había más de una taza con ese olor horrible? En ese momento, el timbre del teléfono dentro de la casa sonó agudo y despiadado, cortando mi caótica cadena de pensamientos. Me sobresalté. Corrí hacia adentro tropezando con la pata de la mesa, sin sentir siquiera el dolor. Agarré el auricular, respirando con dificultad. ¿Hola? Del otro lado, la voz rota y desesperada de Alejandro. Mamá. Solo alcanzó a decir eso antes de quedarse en silencio. Lo único que escuché fueron sus sollozos ahogados. Mi corazón se encogió. Alejandro, hijo, ¿qué pasa? ¿Cómo está doña Rosaura? Ella. Intentó hablar entre lágrimas. No lo logró, mamá. Caí de rodillas. Me apoyé contra la pared fría para no desmoronarme. Nomber. No podía ser. Apenas una hora antes ella reía, tan llena de vida. Alejandro continuó entre sollozos, cada palabra como un cuchillo. El doctor dijo que fue un envenenamiento agudo, muy fuerte, por cianuro. Cianuro. Esas 2 sílabas cayeron sobre mí como un martillazo. Sentí un zumbido en los oídos. Todo se volvió borroso. De pronto, un recuerdo vago que había leído alguna vez se iluminó en mi mente. El cianuro huele a almendras amargas. Almendras amargas. Esa taza. La taza que Valeria insistió en darme. La misma que doña Rosaura bebió en mi lugar. Esa taza era para mí. Number. No ella. La víctima debía haber sido yo. Un temblor incontrolable recorrió mi cuerpo. El horror me apretó el pecho, impidiéndome respirar. Miré alrededor de la cocina, donde horas antes Valeria preparaba sonriente las tazas de chocolate. Ya no era un lugar cálido ni familiar. Se había convertido en una escena de crimen, un intento de asesinato donde el blanco era yo y mi consuegra la que murió en mi lugar. Mis manos temblaban al dejar el auricular y marcar otro número. Mi voz apenas salía cuando el operador contestó. Yo quiero reportar un crimen. Intenté contener los sollozos. Creo que ha habido un intento de asesinato en mi casa. Después de colgar, avancé tambaleante hasta la ventana y miré la calle oscura, vacía. Mi mundo se había derrumbado en una sola noche. Minutos después, a lo lejos, luces azules y rojas comenzaron a parpadear, silenciosas pero imponentes. Cada vez se acercaban más, bañando los adornos de cumpleaños que aún quedaban en el patio con destellos fantasmales, iluminando mi rostro confundido y aterrorizado reflejado en el cristal. Ni siquiera recuerdo cómo abrí la puerta. En un instante, mi casa dejó de ser mía. Había sido tomada. 2 policías uniformados custodiaban la entrada, impidiendo que nadie curioso se acercara. Adentro, hombres y mujeres desconocidos se movían con propósito. Sus voces graves y profesionales rompían el pesado silencio. Un hombre alto y delgado, con un traje oscuro que contrastaba entre los uniformes, se acercó a mí. «Buenas noches. Soy el inspector Adrián Montoya», dijo con una voz profunda y sorprendentemente serena, pero los ojos de él no estaban tranquilos. Eran filosos como una navaja, observaban todo, me observaban a mí, como si pudieran ver a través de la capa de parálisis que me envolvía por el shock. «Lamento mucho lo que ha pasado. ¿Podría contarme algunas cosas, señora Isabel?» Asentí de manera mecánica, con la garganta seca. Me senté en el sofá de la sala, donde unas horas antes todavía resonaban las risas. El inspector Montoya se sentó frente a mí y sacó una pequeña libreta. Me hizo una serie de preguntas básicas. ¿Cuántas personas había en la fiesta? ¿Quién preparó la comida y las bebidas? ¿La señora Rosaura tenía algún conflicto o enemigo? Esa última pregunta me dejó paralizada. ¿Enemigos? ¿Rosaura? Una mujer siempre radiante, generosa, capaz de hacerse amiga hasta de una piedra. No, negué con la cabeza, la voz temblorosa. Ella era muy querida por todos. Mientras tanto, el equipo forense, vestido con trajes protectores blancos, ya había comenzado su trabajo. Parecían fantasmas de otro mundo, moviéndose en silencio y con eficiencia por el patio de mi casa. El clic de las cámaras sonaba de forma constante, capturando cada ángulo,
cada detalle. Colocaban pequeñas etiquetas amarillas junto al plato roto, junto a las sandalias de Rosaura que seguían tiradas sobre el suelo de cerámica. El lugar donde había caído ahora estaba marcado con tiza blanca. Mi jardín, el mismo que mi esposo y yo habíamos cuidado con tanto cariño, se había convertido en una fría escena del crimen. ¿Podría mostrarme el lugar donde se prepararon las bebidas? La voz del inspector Montoya me devolvió a la realidad. Asentí y lo conduje a la cocina. El olor a chocolate, canela y almendra amarga aún flotaba en el aire. Pero ya no traía calidez. Era el olor de la traición, de la muerte. Un aroma que me revolvía el estómago. El inspector Montoya se colocó unos guantes de látex azules y comenzó a inspeccionar metódicamente. Abrió cada cajón, revisó cada frasco de especias. Chile en polvo, orégano seco, azúcar, sal. Cada movimiento era lento, cuidadoso. Yo permanecí en un rincón, sintiéndome como una intrusa en mi propia cocina, donde había preparado miles de comidas para mi familia. ¿Dónde está el bote de basura, señora?, preguntó sin apartar la vista del mostrador. Señalé el pequeño cubo de acero inoxidable bajo el fregadero. Ahí. Con cuidado, levantó la bolsa negra y la colocó sobre una lona de plástico que otro agente había extendido en el suelo. Empezó a revisar su contenido. Lo vi revolver entre los restos de la fiesta. Cáscaras de cebolla, servilletas manchadas de salsa, cajas de leche vacías, mazorcas ya comidas. Era vergonzoso, desnudo. Entonces se detuvo. Su mano enguantada quedó inmóvil. Con unas pinzas especiales, sacó lentamente un pequeño objeto que brillaba bajo la luz. Era un frasco de vidrio transparente, sin etiqueta. Dentro quedaban restos de un polvo blanco diminuto. Mi corazón se detuvo por un instante. Le entregó el frasco a un miembro del equipo forense. Este lo tomó con sumo cuidado. Usó un hisopo para tomar una muestra del polvo y luego vertió unas gotas de una solución de un kit de prueba rápida. Todos contuvimos la respiración. Unos segundos después, el cambio de color fue evidente. El papel reactivo se tornó de un azul intenso, un azul mortal. Positivo para cianuro, dijo el técnico en voz baja, pero en el silencio de la cocina sonó como un trueno. El inspector Montoya me miró y en sus ojos ya no había curiosidad, sino una gravedad aterradora. Señora Isabel, parece que sus sospechas tenían fundamento. Definitivamente, esto fue un envenenamiento. Miró alrededor de la casa y luego preguntó: ¿Tiene cámaras de seguridad instaladas, señora? Negué con la cabeza, sintiendo una amarga decepción. No, este vecindario es muy tranquilo. Nunca pensé en eso. Un momento después, otro miembro del equipo forense se acercó y reportó en voz baja: Jefe, el frasco fue limpiado a fondo. No encontramos ninguna huella útil. Vi un destello de frustración cruzar el rostro normalmente sereno del inspector Montoya. Suspiró. Sin huellas, sin cámaras. El caso parecía estancarse justo al empezar. Alguien había actuado con mucho cuidado, con verdadera profesionalidad. Después de unas horas que parecieron eternas, se marcharon, pero no me devolvieron la casa. Una cinta amarilla de la policía fue colocada alrededor del patio trasero, una advertencia fría de que ese lugar ya no era seguro, ya no era un refugio. Alejandro y Valeria aún no habían vuelto. Me quedé sola en la casa, en un silencio tan espeso que daba miedo. Las cintas de cumpleaños ahora parecían coronas fúnebres, balanceándose suavemente con el viento nocturno. La oscuridad de las esquinas parecía expandirse, volverse más densa, tragándose mi cuerpo y los restos rotos de mi familia. El sol salió al día siguiente. Los rayos atravesaron la ventana, pero no trajeron calor alguno. La casa estaba tan fría como una tumba. No dormí en toda la noche. Me quedé sentada en el sofá, inmóvil, mirando al vacío, a la cinta amarilla que ondeaba afuera como un recordatorio cruel. Alejandro y Valeria aún no habían regresado. Mi hijo solo llamó una vez, brevemente, con la voz quebrada por el dolor y la confusión, diciendo que estaban en casa de un familiar de Valeria, arreglando los preparativos del funeral. No supe qué responderle. ¿Cómo podía decirle la sospecha aterradora que me estaba carcomiendo por dentro? En ese momento se escuchó un suave golpeteo en la puerta. Me sobresalté.
El corazón me dio un vuelco. Caminé lentamente a abrir, y allí estaba la señora Lupe García, mi vecina amable de enfrente. En sus manos traía una bolsa de papel con pan dulce aún tibio y una jarra de café recién hecho. El aroma del café llenó el aire, un olor a vida cotidiana, un lujo imposible para mí en ese instante. «Ya me enteré, Isabel», dijo con voz llena de compasión, sus ojos bondadosos mirándome con preocupación. «Es terrible, no lo puedo creer. Vine a ofrecerte mi pésame a ti y a tu familia». La invitó a pasar. Nos sentamos en la sala silenciosa. Su presencia era como un salvavidas en medio del mar de confusión. No sabía por dónde empezar, pero las palabras salieron solas, entrecortadas y temblorosas. Le conté sobre la investigación policial, sobre la causa de muerte por envenenamiento, sobre el frasco de cianuro encontrado en el basurero y sobre el callejón sin salida del caso sin huellas ni cámaras de seguridad. Lupe vertía café en 2 tazas mientras me escuchaba, con el rostro lleno de asombro. «Dios mío, ¿un frasco con veneno en tu casa? Es increíble». Dio un sorbo a su café y murmuró pensativa: «Qué lástima que no haya cámaras. Estos tiempos están tan peligrosos, nunca se sabe». Sacó su teléfono del bolso y empezó a revisar las fotos y los videos cortos que había grabado la noche anterior. «Solo quería filmar un poco para que mi nieta en Monterrey viera lo alegre que era la fiesta aquí», murmuró con una sombra de tristeza cruzando su cara. ¿Quién iba a imaginar? De pronto, se detuvo. Su dedo se congeló sobre la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el teléfono. «¡Ay, Isabel! Dios mío, se me había olvidado». La miré, confundida. La señora continuó, la voz llena de emoción, temblando por un descubrimiento inesperado. «No solo grabé videos cortos, anoche hice una transmisión en vivo larga en mis redes sociales para que la familia viera. Todos cantaron las mañanitas con Alejandro. Seguro que todavía está guardada en mi perfil». El corazón me latía con fuerza, una débil chispa de esperanza encendía mi pecho. Lupe no esperó más. Abrió rápidamente su tableta más grande, las manos temblorosas mientras ingresaba a su cuenta. Buscó la transmisión en vivo de la noche anterior y en la pantalla apareció la frase: «Transmitiendo. Feliz cumpleaños, Alejandro». El video comenzó. Las imágenes familiares de ayer se desplegaron, vivas, pero ahora teñidas de un tono fúnebre. Los niños del vecindario gritaban mientras golpeaban la piñata en forma de estrella. El sonido de los dulces cayendo se mezclaba con risas alegres. Al ver esos momentos felices, sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Doña Lupe grababa mientras se movía, así que la cámara recorría todo, desde la mesa llena de comida hasta las parejas bailando cumbia. Y entonces llegó un instante decisivo. Cuando todos estaban reunidos en la sala, alrededor de Alejandro y el pastel para tomar una foto, la cámara de Lupe apuntó por casualidad hacia la puerta de la cocina, entreabierta. En el encuadre, detrás de todos, apareció Valeria. Estaba de espaldas al grupo. Pensaba que nadie la miraba. Echó un vistazo rápido hacia la sala para asegurarse y luego actuó. Sacó hábilmente de su bolsillo delantal un pequeño frasco de vidrio. Era ese, el mismo que el inspector Montoya había encontrado. Mi corazón se detuvo. Contuve la respiración, los ojos fijos en la pantalla, temerosa de perder el más mínimo detalle. En la imagen, Valeria destapó el frasco con calma. Luego, con una serenidad escalofriante, inclinó el frasco y esparció el polvo blanco mortal en las tazas de chocolate caliente que estaban alineadas sobre la bandeja. No era solo una taza para mí. Eran 2, 3, 4, 5. Lo hacía con precisión, como una cocinera agregando condimento a su platillo. Cuando terminó, cerró el frasco, lo guardó en el bolsillo del delantal, se limpió las manos en las caderas y se dio la vuelta. En su rostro floreció una sonrisa dulce y radiante. Salió con la bandeja de chocolate en las manos, caminando hacia mí como si nada hubiera pasado. La sangre se me congeló. Una verdad espantosa, más allá de todo lo que había imaginado, cayó sobre mí. Valeria no solo quería hacerme daño, quería dañar a cualquiera que bebiera de esas tazas.
Había convertido la fiesta de cumpleaños de mi hijo en una trampa mortal. «¡Dios mío!», exclamó Lupe, horrorizada. La tableta se le resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. No escuché el golpe. Mis oídos zumbaban. Solo quedaba el grito mudo dentro de mi pecho. Me dejé caer en la silla. Me tomé la cabeza con ambas manos, el cuerpo temblando sin control. La imagen de la dulce sonrisa de Valeria cuando me ofreció la taza de chocolate ayer regresó nítida a mi mente. Y entonces entendí. Esa sonrisa nunca fue real. Era la máscara de un demonio. Un demonio que había vivido a mi lado, que me llamaba mamá y me sonreía mientras planeaba mi muerte. Lupe agarró su teléfono, la voz temblando mientras hablaba con alguien que supuse era el inspector Montoya. «Inspector, soy yo, Lupe García, la vecina de doña Isabel. Tengo algo. Usted debe verlo ahora mismo». Ya no escuché nada más. Mis oídos seguían zumbando y mi mundo se redujo al tamaño de la pantalla de la tableta caída boca abajo sobre la alfombra. La última imagen que vi fue el rostro sonriente de Valeria, grabado como con ácido en mi retina. Me quedé allí, inmóvil en la silla, una estatua de carne y hueso, helada hasta los huesos. Mi mundo no solo se derrumbó, se hizo trizas en miles de pedazos afilados, y cada uno cortaba una memoria que yo había tratado de enterrar. Ese video fue como una llave cruel, que abrió de golpe una habitación oscura en mi mente, un lugar que había sellado hacía mucho tiempo, porque no me atrevía a enfrentar lo que guardaba dentro. La primera imagen volvió, borrosa al principio, luego tan nítida que dolía. Nuestro gato, Milo, convulsionando sobre el suelo frío de la cocina hace 2 años. Su cuerpecito temblaba sin control y de su boca salía espuma blanca, igual que la de doña Rosaura. En ese momento, Valeria cayó al suelo, llorando desconsolada, abrazando al gato contra su pecho. «Seguramente comió veneno para ratas de los vecinos, mamá», sollozaba mientras hablaba conmigo y con Alejandro. «Pobrecito Milo». Le creímos sin dudar un segundo. Incluso la consolamos, la abrazamos, conmovidos por el amor que mostraba hacia el animal. Otra memoria irrumpió, filosa como una cuchilla. Fue la noche en que Alejandro, mi hijo, terminó en el hospital por una intoxicación alimentaria severa después de una cena familiar. Vomitaba, retorciéndose del dolor. Los médicos hicieron todas las pruebas posibles, pero no encontraron una causa concreta. Solo concluyeron que era comida en mal estado. Recuerdo claramente que Valeria no se apartó de su lado ni un instante, cuidándolo toda la noche. Ella misma preparó una sopa de pollo, se la llevó al hospital y no dejaba de culparse entre lágrimas. Fue mi culpa por cocinar sin cuidado. Todo es culpa mía. En ese momento sentí el corazón cálido, agradecida con Dios por haberle dado a mi hijo una esposa tan atenta y devota. Luego vino el caso de Sofía, la mejor amiga de Valeria. Un viaje lleno de sol a Guanajuato. La foto de ambas sigue colgada en la sala. 2 jóvenes sonrientes una al lado de la otra. Pero aquel viaje terminó en el hospital. Sofía se rompió una pierna al caer en las empinadas escaleras de piedra del Callejón del Beso. En el hospital, entre lágrimas y dolor, Sofía aseguraba con firmeza a quien quisiera escucharla: «Valeria me empujó. Sentí su mano en mi espalda, pero todos lo ignoraron. Pensamos que el golpe la había dejado confundida, que era producto del susto». Y Valeria interpretó su papel a la perfección. Lloró, diciendo que su corazón estaba destrozado porque su mejor amiga la acusaba de algo tan cruel. Una vez más, nos pusimos de su lado. Elegimos creer en sus lágrimas antes que en la desesperada verdad de la víctima. Y entonces regresó el recuerdo más doloroso, más vívido, el que había tratado de enterrar más profundamente: la muerte de mi esposo, don Ernesto, el año pasado. Él tenía antecedentes de problemas cardíacos, pero siempre fue cuidadoso y mantenía su salud bajo control. Aquella mañana fatídica, yo había salido al mercado central a comprar cempasúchil y los ingredientes necesarios para preparar el altar del Día de los Muertos. Recuerdo perfectamente que antes de irme coloqué su frasco de nitroglicerina sobre la mesa junto a la cama, al alcance de su mano. Incluso le advertí: «Dejo las pastillas aquí. Si te sientes mal, pon una debajo de la lengua, ¿sí?». Él asintió y me sonrió.
Cuando regresé a casa con los ramos de flores, vi a Valeria desesperada hablando por teléfono con los servicios de emergencia. Lloraba diciendo que él había sufrido un infarto repentino mientras leía el periódico. Todo pasó demasiado rápido. Mi esposo murió camino al hospital. En el funeral, entre los rezos y el olor a incienso, Valeria apoyó la cabeza en mi hombro y sollozó. Si tan solo hubiera estado más atenta, si hubiera estado en la habitación con papá en ese momento, tal vez él no se habría ido tan de repente. Unas semanas después, mientras ordenaba el armario de Ernesto para donar su ropa, miré por casualidad hacia el estante más alto, uno al que él, con su problema de espalda, nunca habría podido alcanzar. El frasco de su nitroglicerina estaba allí, perfectamente colocado, aún sellado. En ese momento, una chispa de sospecha helada cruzó por mi mente, pero la apagué enseguida. No podía ser. Me repetí que estaba demasiado triste, que mi memoria me estaba fallando, que tal vez recordaba mal dónde él solía dejar el frasco. No podía, no quería creer que esa nuera mía, siempre tan dulce y servicial, fuera capaz de algo tan monstruoso. Elegí creer en su inocencia, antes que aceptar la verdad cruel que se abría frente a mis ojos. Ahora, todos esos recuerdos dispersos, esos accidentes y mala suerte, de pronto encajaban entre sí con un pegamento aterrador. El gato muerto convulsionando, mi hijo envenenado casi hasta morir, mi amiga cayendo y rompiéndose la pierna, y mi esposo muriendo por no tener su medicina a tiempo. Nada de eso fue casualidad. Todo formaba parte de una cadena de crímenes atroces. Y en el centro de todo estaba el rostro de Valeria, siempre allí, siempre fingiendo ser la víctima, la cuidadora, la que más sufría. Su sonrisa, sus lágrimas, todo era una farsa, una obra montada sobre el dolor y la muerte de los que la rodeaban. Después de que el inspector Montoya y los oficiales se fueron con la tableta de Doña Lupe como evidencia importante, la casa volvió a hundirse en un silencio mortal. Doña Lupe se quedó un momento más. Tomó mis manos, con los ojos llenos de lágrimas. «Isabel, no sé qué decirte. Sé fuerte, por favor». Luego también se marchó, dejándome sola frente a la verdad aterradora que acababa de salir a la luz. Ya no pude quedarme en la sala. Caminé tambaleándome hasta la habitación matrimonial, la que no había vuelto a ocupar desde que Ernesto murió. Todo seguía igual que cuando él vivía. Me acerqué al pequeño altar en el rincón, donde estaban las fotos de mis abuelos, de mis padres, y ahora también la suya. Con manos temblorosas, tomé el retrato de Ernesto. En la foto sonreía, con esas arrugas tan familiares alrededor de los ojos. Con la punta del delantal limpié el polvo del vidrio, como si con ese gesto pudiera borrar la niebla que cubría mi mente desde hacía un año. Abracé el marco contra mi pecho, apreté su rostro frío contra mí, y entonces las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo, las del dolor, la confusión y la culpa, finalmente brotaron. No podía llorar con sonido, solo mi pecho se sacudía con espasmos silenciosos. Le susurré a la foto, las palabras ahogadas en mi garganta. «Ernesto, perdóname, perdóname». «Fui tan ciega, amor mío», sollozaba. «Dejé que una serpiente venenosa viviera en nuestra casa, comiera con nosotros, durmiera bajo nuestro techo sin darme cuenta. La dejé engañarnos, actuar, y le creí. No te protegí. Lo siento tanto». La culpa y el dolor que sentía ahora eran más grandes que el dolor de haberlo perdido un año atrás. La pérdida de Ernesto fue una herida inevitable del destino. Pero este dolor era distinto. Era el tormento de una tonta, de alguien que se volvió cómplice del mal por pura ingenuidad. Ignoré mi intuición, apagué las chispas de duda solo porque no quería aceptar una verdad demasiado cruel. Y el precio fue la vida de mi esposo. Toda esa noche abracé la foto de Ernesto, sentada en la oscuridad, dejando que los recuerdos y el remordimiento me devoraran el alma. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraron entre las hojas, una determinación de hierro nació en mí. No podía esperar más. La verdad sobre la muerte de Ernesto debía salir a la luz. Tomé el teléfono y busqué el número del inspector Montoya. Mis manos aún temblaban,
pero mi voz, aunque ronca, sonó firme. «Inspector Montoya», dije cuando él contestó, tratando de mantener la voz estable. «Soy yo, Isabel Castillo. Necesito hablar con usted de algo muy importante». Respiré hondo. «Sobre la muerte de mi esposo, don Ernesto, el año pasado. Creo que no fue un ataque cardíaco natural». Al otro lado de la línea, el inspector Montoya guardó silencio. Ese silencio me dio valor. Le conté toda la historia del frasco de nitroglicerina, cómo estaba segura de haberlo dejado en cierto lugar y luego lo encontré en otro sitio, donde Ernesto nunca habría podido alcanzarlo, aún sellado. Le hablé de las sospechas que había intentado enterrar, del falso consuelo de Valeria, de su actuación perfecta. Cuando terminé mi relato, esperé oír sorpresa o duda de su parte, pero no. Su voz bajó de tono, con una gravedad fría. «Gracias, señora Isabel. Esta información es sumamente importante». Hizo una pausa y continuó. «En realidad, después de los resultados del análisis de cianuro y el video de la señora García, ya habíamos empezado a revisar algunos casos antiguos relacionados con la señorita Valeria Moreno. Su testimonio confirma nuestras sospechas». Colgué el teléfono y sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque el sol ya estaba alto. Mi nuera no era una asesina impulsiva que actuó en un momento de locura. Era una asesina en serie calculadora, un monstruo con rostro de ángel. Salí al jardín trasero, ese que tanto amaba Ernesto. La bugambilia que él había plantado y cuidado con sus propias manos ahora estaba marchita. Las últimas flores caían al suelo seco. Los rosales, abandonados, alzaban sus ramas delgadas al cielo, como brazos huesudos pidiendo ayuda desde el pasado. El jardín había muerto junto con su dueño, y entendí que esta casa, esta familia, eran igual que ese jardín. Bajo una apariencia tranquila, una enredadera venenosa había echado raíces hacía mucho tiempo. Se había colado por cada rincón, asfixiando poco a poco todo lo que tocaba sin que nadie lo notara. Yo, ingenua, había creído que era solo una planta decorativa, incluso la había elogiado por su belleza, y ahora con todo marchito veía su verdadera naturaleza, la serpiente venenosa llamada Valeria, y había llegado el momento de arrancarla de raíz. Esa tarde, cuando las sombras se alargaban sobre la calle, un taxi amarillo se detuvo frente a la casa. Mi corazón se encogió. Valeria y Alejandro bajaron. Mi hijo se veía demacrado, exhausto, los ojos hundidos por el insomnio y el dolor. Había adelgazado en un solo día, cargando el peso de la pérdida de su suegra, a quien tanto quería. Valeria, en cambio, solo mostraba cansancio. Iba tomada del brazo de Alejandro, apoyando la cabeza en su hombro, la imagen perfecta de una hija amorosa que acaba de sufrir un golpe devastador, frágil y necesitada de consuelo. Su actuación continuaba, impecable y repugnante. El inspector Montoya ya me había llamado para advertirme. «Iremos esta tarde, señora. Por favor, mantenga la calma». Mantener la calma. El consejo de ese hombre era fácil de decir, pero ¿cómo podía mantener la calma cuando estaba a punto de ver a mi familia hecha pedazos? Valeria entró en la casa, con una voz cansada, un poco ronca por haber llorado demasiado. «Mamá, ya llegué. Me agotó mucho todo el funeral de mi madre». Me miró y forzó una sonrisa, una de esas sonrisas que ahora solo me parecen veneno puro. «Voy a la cocina a prepararles a usted y a Alejandro una sopa de pollo. Les hará bien». Todavía quería ir a la cocina. Ese pensamiento me heló la sangre. Justo cuando dio un paso hacia la cocina, el lugar donde había cometido su crimen, desde ambos extremos de la calle aparecieron dos autos sin placas, se detuvieron de golpe y bloquearon la entrada. La puerta se abrió de par en par. El inspector Montoya entró, rápido y silencioso como una sombra. Detrás de él venían dos oficiales uniformados, un hombre y una mujer, con el rostro frío, sin un solo gesto de emoción. Valeria se quedó inmóvil. Sus pies parecían clavados al suelo. En su cara se reflejaba la confusión, el desconcierto. Alejandro se giró, frunciendo el ceño. Su voz sonaba cansada y molesta. «¿Qué pasa, inspector? Estamos muy agotados». Montoya no lo miró. Su mirada se fijó en Valeria, afilada, implacable.
Sacó una hoja doblada en 4, y su voz resonó firme, cada palabra como un martillo rompiendo el silencio sofocante del lugar. Valeria Moreno queda detenida bajo sospecha de asesinato en primer grado de Rosaura Moreno y por su implicación en la muerte de Ernesto Castillo. El nombre de mi esposo cayó como un rayo sobre Alejandro. Se quedó helado, tartamudeando, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Asesinato? ¿De qué está hablando? ¿Ernesto? ¿Mi padre? Ella acaba de perder a su madre. ¿Cómo podría hacerle daño a su propia madre? Esto tiene que ser un error terrible. En ese momento Valeria empezó a actuar, su última función, desesperada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus hombros pequeños temblaban. Se aferró al brazo de Alejandro como a un salvavidas, alzando la mirada suplicante hacia su marido. Alejandro, yo no hice nada. No sé qué está pasando. Me están acusando injustamente. El inspector Montoya negó con la cabeza. Su voz ya no era tan serena y objetiva. Tenía un tono de decepción y repulsión. Sabemos que usted no pretendía dañar a su madre, señora Moreno. Su objetivo original era su suegra y tal vez algunos invitados más. Me miró brevemente. La señora Rosaura fue solo una víctima desafortunada, un accidente al beber la taza de chocolate que no estaba destinada para ella. Al oír eso, el rostro de Valeria cambió de color. La máscara de dolor se agrietó y se rompió por completo. Su mirada pasó de la confusión al miedo, y luego, cuando comprendió que todo había terminado, se volvió fría, vacía, aterradora. El demonio en su interior ya no se molestó en ocultarse. La oficial dio un paso al frente y sacó las esposas del cinturón. El sonido metálico resonó seco en la sala silenciosa. Alejandro gritó. El instinto de marido despertó en él. Extendió los brazos para protegerla. ¡No! ¡No pueden hacer esto! ¿Tienen pruebas? Alejandro, dije con voz ronca y dolorida. Detente, hijo. Mi hijo se giró hacia mí, sus ojos llenos de desconcierto, desesperación y un leve reproche. Mamá, ¿por qué? ¿Tú también les crees? No respondí nada. Me quedé en silencio, de pie, dejando que las lágrimas recorrieran mis mejillas. No necesitaba explicar nada. El dolor en mis ojos, la verdad reflejada en mi rostro, lo decían todo. Alejandro me miró. Luego miró el rostro helado de Valeria. La verdad, por cruel que fuera, empezó a abrirse paso en su mente. Sus brazos, que hasta entonces la protegían, fueron cayendo lentamente. La oficial se acercó y esposó a Valeria. Ella ya no se resistió, solo permaneció inmóvil como una estatua, mirándome con un odio ardiente. Cuando la llevaron hacia la puerta, pasó junto a mí y se inclinó para susurrar al oído, con una voz venenosa, cargada de maldad, que solo yo podía oír. Tú deberías haber muerto. Sentí un escalofrío y retrocedí un paso. La empujaron hacia el coche patrulla y se la llevaron. Esta vez, sin sirenas. Se marcharon en silencio. Alejandro cayó de rodillas en el suelo. Hundió la cabeza entre las manos y rompió a llorar. No era un llanto con sollozos, sino el llanto roto de un hombre que acaba de ver cómo su mundo se derrumba frente a él. Su llanto resonó en toda la casa vacía, un sonido más doloroso que un grito. Los días después del arresto de Valeria fueron una larga cadena de silencios. Alejandro se encerró en su habitación, sin comer ni beber. Solo se escuchaban sus sollozos ahogados de vez en cuando. Mi hijo no solo había perdido a su esposa, también había perdido el mundo en el que creía. Esa traición dolía más que la muerte, y yo vagaba por la casa como un fantasma, limpiando los restos de aquella fiesta de cumpleaños maldita, cada objeto despertando un recuerdo doloroso. Hasta que una mañana el inspector Montoya me llamó. Su voz seguía siendo grave y calmada, pero esta vez percibí cierta vacilación. Señora Isabel, tengo una petición un poco incómoda. Valeria Moreno quiere verla. Dice que solo confesará todo si usted está presente. ¿Aceptaría venir al centro de detención para un careo? Todo mi cuerpo se paralizó. ¿Volver a verla? ¿Volver a ver al demonio que destruyó mi familia? Una parte de mí gritaba que no,
pero otra, la parte que ansiaba respuestas, me empujaba a aceptar. Necesitaba oírlo de su propia boca. Necesitaba entender, aunque tal vez nunca llegara a hacerlo, por qué. Iré, respondí con una voz seca. El centro de detención era un edificio gris de concreto, helado. Me senté en una pequeña sala de interrogatorios, el aire impregnado de desinfectante y desesperanza. Solo había una mesa metálica atornillada al suelo y 2 sillas. Un vidrio grueso, a prueba de balas, me separaba del cuarto contiguo. Me sentía como dentro de una caja, esperando para enfrentar a mi monstruo. La puerta del otro lado se abrió y Valeria entró. Vestía un uniforme anaranjado de prisionera, su cabello negro, antes siempre peinado con cuidado. Ahora estaba enredado y sin vida, pero su rostro se veía extrañamente sereno, incluso desafiante. Se sentó frente a mí, mirándome directamente a los ojos a través del vidrio, sin apartar la vista. El inspector Montoya se acomodó a mi lado y colocó una grabadora sobre la mesa. Estaba a punto de comenzar el interrogatorio, pero Valeria no esperó a que hablara. «No me arrepiento», dijo con voz monótona, sin emoción alguna, como si hablara del clima. «¿Sabe lo que se siente poder decidir sobre la vida o la muerte de alguien, señora Isabel?» Me hacía sentir poderosa, me hacía sentir viva. Sonrió, una mueca torcida que me heló la sangre. Solo no esperaba que la última víctima fuera mi propia madre. Fue un accidente, un imprevisto. Si ese día no hubiera sido tan lista como para cambiar la taza de chocolate, chasqueó la lengua, fingiendo un aire de falso arrepentimiento. ¿Y Ernesto? La interrumpí, incapaz de contenerme, la voz temblando de furia. ¿Por qué él? Un hombre tan bondadoso. ¿Qué te hizo él? Valeria se encogió de hombros con indiferencia, un gesto que borraba la vida de mi esposo como si no valiera nada. Era demasiado débil. Siempre necesitaba que lo cuidaran, siempre quejándose de su corazón. Era una carga. Me miró con unos ojos fríos. Simplemente lo ayudé a liberarse un poco antes. Eso es todo. Y entonces empezó a contar. Relató cómo había escondido el frasco de medicinas del corazón en el estante más alto, y luego se sentó tranquilamente en la sala a leer una revista, escuchando cómo él jadeaba, cómo gritaba mi nombre hasta que todo quedó en silencio. Lo contó con una indiferencia inhumana, sin una pizca de remordimiento, sin una sola lágrima. La rabia me ardió por dentro, consumiendo el dolor. El gato, Milo, Sofía, incluso Alejandro, aquella vez que terminó en el hospital. Todo fue obra tuya, ¿verdad? Valeria soltó una risa aguda, helada. Solo eran pequeños experimentos, respondió, como una científica hablando de ratones de laboratorio. Necesitaba probar, saber qué dosis era lo bastante fuerte, pero sin levantar sospechas. Ver cómo reaccionaba la gente ante una tragedia. Fascinante. Se pasó la lengua por los labios. Alejandro tenía buena resistencia, eso sí, pero ya tengo la dosis perfecta para ti. No dije una palabra más. No podía. La garganta se me cerró de puro asco. Solo me quedé ahí, mirando a la mujer que alguna vez consideré mi hija, a quien amé y presumí con tanto orgullo. Toda la confianza, los recuerdos cálidos de los años compartidos, las comidas familiares, las misas de domingo, los abrazos sinceros, se convirtieron en cenizas. Frente a mí no quedaba nada más que un vacío absoluto. Me levanté, la silla chirrió contra el suelo con un sonido punzante. No miré al inspector Montoya, ni al monstruo detrás del vidrio. Me di la vuelta y salí de la sala. No necesitaba oír más. La persona que estaba allí ya no era Valeria, mi nuera. Esa muchacha había muerto hace mucho, o quizá nunca existió. Lo que quedaba era una desconocida, un demonio con el rostro de alguien a quien amé. El tribunal de la ciudad de Querétaro nunca había estado tan lleno. Los pasillos estaban abarrotados. Decenas de reporteros y periodistas con enormes cámaras se empujaban entre sí. Los flashes parpadeaban sin cesar cada vez que alguien relacionado con el caso aparecía. El juicio, titulado por la prensa como «La nuera del chocolate», había sacudido a todo el país, convirtiéndose en tema de conversación en cada café, en cada esquina. Amor, traición, veneno, un plan perfectamente encubierto,
Tenía todos los elementos de una novela de suspenso, salvo que era real, la tragedia de mi propia familia. Me senté en la primera fila reservada para los familiares de las víctimas, junto a Alejandro. Tomé su mano, fría como el mármol. Mi hijo estaba visiblemente consumido, el rostro hundido, los ojos, que antes brillaban de alegría, ahora vacíos, apagados. Desde aquel día en la sala de interrogatorios, apenas había dicho palabra, atrapado en un silencio doloroso. La puerta lateral del tribunal se abrió y 2 policías entraron con Valeria. Vestía el uniforme beige de prisión, las manos esposadas frente al cuerpo. Ya no tenía esa serenidad desafiante que mostraba en la cárcel. Se veía demacrada, aterrada. Sus ojos recorrieron la sala, buscando algo, hasta que se detuvieron donde estaba sentado Alejandro. Buscaba su mirada, una última conexión. Pero Alejandro solo miraba al juez, con el rostro inexpresivo, sin siquiera dirigirle una mirada. Vi un destello de desesperación cruzar el rostro de Valeria antes de que fuera reemplazado por el rencor. El juicio comenzó. El fiscal, un hombre de aspecto severo, empezó a presentar las pruebas con claridad, sin dejar espacio a la duda. Primero, el video en vivo de Doña Lupe. Se proyectó en una pantalla grande para que toda la sala pudiera verlo. El silencio era absoluto. Las risas y voces alegres del cumpleaños resonaban, un contraste escalofriante con la tensión del momento. Y entonces apareció la escena. Valeria, en la cocina, echando a escondidas un polvo blanco en las tazas de chocolate. Algunas personas en la sala soltaron exclamaciones ahogadas de horror. Sentí la mano de Alejandro apretar con fuerza la mía. Luego vinieron las pruebas científicas. La foto del frasco de cianuro encontrado en el basurero, los resultados forenses del cuerpo de doña Rosaura y los testimonios del personal médico sobre el estado de la víctima. Todo encajaba a la perfección. El abogado defensor de Valeria, un joven, intentó argumentar que su clienta sufría un trastorno mental, una depresión severa tras presenciar la muerte repentina de su suegro, lo que la llevó a actuar sin control. Pero aquella débil defensa se derrumbó ante la última prueba del fiscal, la grabación de su confesión durante el interrogatorio. Cuando se reprodujo, la sala quedó sumida en un silencio estremecedor. La voz fría y tranquila de Valeria resonó por todo el lugar. Me hacía sentir poderosa. Me hacía sentir que existía. Su risa aguda al hablar de sus pequeños experimentos hizo estremecer a muchos. Vi los hombros de Alejandro temblar. Agachó la cabeza. Llegó mi turno de testificar. Subí al estrado con el corazón golpeando en el pecho. Conté la historia de la taza de chocolate, de la muerte de mi esposo y del frasco escondido. Cada palabra era como una cuchillada en heridas que nunca sanaron. Intenté no mirar a Valeria, pero podía sentir su mirada llena de odio quemándome la espalda. Finalmente, cuando todas las partes terminaron, el jurado se retiró a deliberar. No tardaron mucho. Menos de 1 hora después regresaron. El presidente del jurado se puso de pie, con un papel en la mano, mirando directo a Valeria. Culpable, leyó en voz alta, clara, cada sílaba resonando. La acusada Valeria Moreno es declarada culpable de asesinato en primer grado y de otros delitos. El juez golpeó el mazo y dictó la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Valeria no mostró sorpresa ni arrepentimiento. Su rostro estaba vacío. Cuando 2 policías la escoltaron fuera, pasó frente a nosotros. Se detuvo un segundo y me lanzó una mirada llena de odio, una maldición silenciosa. Afuera del tribunal, los periodistas nos rodearon. Micrófonos y cámaras apuntaban desde todas partes. Entre aquella multitud, Alejandro, que había guardado silencio durante días, por fin habló. No respondió preguntas, solo dijo una frase, con la voz ronca y cargada de dolor, lo bastante alta para que todos la oyeran. Ella convirtió el día de mi nacimiento, el día en que vine al mundo, en un escenario de muerte. Envenenó a su propia madre el mismo día del cumpleaños de su esposo. Nunca podré perdonar eso. Esa misma tarde, el abogado de Alejandro presentó la solicitud de divorcio ante el tribunal. Miré a mi hijo abrirse paso con dificultad entre la multitud para salir de la sala del tribunal.
Su silueta solitaria se alargaba sobre el suelo frío de baldosas. Mi familia se había hecho pedazos. Esos fragmentos nunca volverían a unirse como antes. Pero entre las ruinas, una sensación de alivio se colaba lentamente. La pesadilla, al fin, había terminado. Un año después. Otra vez era octubre, con un cielo claro y un sol dorado y brillante. Justo el día del cumpleaños de Alejandro. Ya no estábamos en Querétaro. Aquella casa, que alguna vez fue un hogar, ahora contenía demasiados fantasmas del pasado. Cada rincón del patio, cada ladrillo, estaba empapado de recuerdos dolorosos. La vendimos, empaquetamos lo poco que quedaba de nuestras vidas y nos mudamos a un pequeño y acogedor departamento en San Miguel de Allende, una ciudad famosa por sus calles empedradas y sus casas de colores vivos. Necesitábamos un nuevo comienzo, un lugar donde nadie conociera el caso de la nuera del chocolate, un lugar donde simplemente fuéramos Isabel y Alejandro. Este año no hubo fiesta, ni música de cumbia, ni invitados ruidosos. Solo estábamos los dos, madre e hijo, en nuestro pequeño y cálido hogar. En lugar de una mesa llena de banquetes, sobre una mesita cubierta con un mantel bordado, colocamos dos retratos, uno de don Ernesto, mi esposo, y otro de doña Rosaura, la infortunada consuegra. A su lado, flores de cempasúchil de un naranja brillante, un pan de muerto perfumado con azahar y 2 vasitos de agua, siguiendo la tradición de honrar a los difuntos. No era una celebración, sino un día para recordar, para enfrentar y para sanar. Encendimos las velas juntos. La llama titilaba, danzando, iluminando los rostros amables en las fotografías. Al mirarlos, ya no sentí aquella culpa punzante de antes, solo una nostalgia tranquila. Alejandro miró la vela en silencio por largo rato. Este año había sido un camino largo y difícil para él. Las pesadillas, los días de silencio, la lucha por aceptar una verdad cruel. Pero ahora, al voltear hacia mí, por primera vez en un año, vi una leve sonrisa, un destello cálido en sus ojos. «Gracias, mamá», dijo en voz baja, todavía un poco ronca. «Gracias por estar conmigo, incluso cuando no quería que nadie lo hiciera». Le tomé la mano y la apreté suavemente. «Siempre estoy aquí, hijo». Después, no nos quedamos en casa. No quería que ese día estuviera cubierto por un aire de tristeza. Había inscrito en secreto a los dos en una clase de cerámica en un pequeño taller al final de una callejón. Al principio, Alejandro dudó, dijo que no tenía ánimos, pero lo arrastré conmigo. En el taller silencioso solo se escuchaba el zumbido del torno y el olor a arcilla húmeda. Al principio, sus manos eran torpes, rígidas. La masa de barro se deformaba y tambaleaba sobre el torno, pero poco a poco empezó a encontrar el ritmo. Sus manos comenzaron a familiarizarse con la arcilla húmeda y suave, girando al compás de su voluntad. Nos concentramos en dar forma al barro, las manos sucias, la ropa manchada, pero la mente se iba aclarando de una manera extraña. Cuando las manos están ocupadas en algo que exige atención, los pensamientos oscuros ya no tienen espacio. La risa comenzó a volver, aunque todavía tímida, entre los errores y las bromas sobre nuestras obras maestras sin forma. Fue la primera risa de Alejandro que escuché en un año interminable. Por la noche, no comimos pastel de cumpleaños. Ese pastel se había convertido en un símbolo de mentira y de muerte. En lugar de eso, caminamos hasta la plaza principal, el jardín. Nos sentamos en un banco de piedra, bajo la sombra de la majestuosa iglesia parroquia de San Miguel Arcángel, comiendo helado en cono y escuchando a los músicos callejeros tocar melodías que a veces sonaban alegres, otras veces melancólicas. Al ver a las familias paseando con sus hijos, a las parejas tomadas de la mano bajo la luz cálida de las farolas, sentí una paz lenta y profunda calar en mi interior. La vida seguía, la belleza seguía existiendo, incluso después de las tragedias más terribles. La pesadilla había pasado, pero las cicatrices permanecían profundas, imposibles de borrar por completo. Serían para siempre parte de nuestra historia, un recordatorio de la fragilidad de la felicidad y de la crueldad del corazón humano. Pero, como un trozo de barro sin forma sobre el torno,
Poco a poco estábamos moldeando de nuevo nuestras vidas, reconstruyendo a partir de los fragmentos. Lentamente, con paciencia y juntos. Nuestra nueva vida nunca sería igual que antes, ya sin la inocencia intacta, pero sería nuestra. Una vida construida sobre la verdad, la sanación y la esperanza de un mañana sin las sombras del pasado. Una vida en la que apreciaríamos cada instante, porque ahora más que nunca comprendíamos cuán valiosa era. De todo lo vivido, entendí que la confianza ciega es el cuchillo más afilado capaz de destruir a una familia. A veces, el mal no llega desde lejos, sino que habita dentro de la misma casa que llamamos hogar, disfrazado de afecto, de sonrisas dulces y palabras suaves. Aprendí que la intuición de una madre, aunque parezca solo un presentimiento leve, nunca debe ser ignorada. La verdad puede doler, pero ocultarla es lo que nos mata lentamente. Hoy, al mirar atrás, ya no siento rencor ni odio. Solo quiero decirles a quienes están sufriendo en silencio en la oscuridad: atrévanse a mirar la verdad, por cruel que sea, porque solo enfrentándola se alcanza la verdadera libertad. Y perdonar, no al que causó el daño, sino a uno mismo, es la única manera de que el corazón encuentre la paz. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará hacia días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.